formamos también, y una trabajadora incansable sobre la transparencia, el acceso a la información y sobre todo la institucionalidad. Y nos va a contar desde su visión, por supuesto, cómo es la situación de hoy en día en Venezuela, hoy, un poco cómo es trabajar como miembro de una organización civil que en miles de casos fue tildada como trabajadora de la CIA y como mínimo. Y también un poco las necesidades que ella ve desde su trabajo como qué colaboración podría recibir Venezuela de los países de la región y qué efectivamente está sucediendo y qué estaría bueno que suceda. A mi izquierda tengo a otra trabajadora incansable de la transparencia y la institucionalidad en Argentina, en la región, que hoy sus roles la llevan a ser diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires y por la Alianza Cambiemos. Y por el trabajo de Karina del pasado, también nos va a contar un poco cuál es la posición del gobierno argentino de hoy y de la Cámara de Diputados. Sé que han estado tejiendo algunas manifestaciones y algunas ayudas específicas para Venezuela y quería que nos cuente un poco eso, atado al trabajo de años en la región. Y por último, pero no por eso menos relevante, Santiago Cantón, seguramente todos lo conocen. Hoy es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y trabajó mucho tiempo en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington. Y seguramente tiene una posición muy clara y crítica o positiva respecto del sistema y cómo está funcionando respecto de Venezuela y cuáles son esas pálvulas que deberían saltar y no saltan o sí saltan. Así que eso es un poco el límite de la cancha. Así que me gustaría, Merchi, si podés darnos ese panorama y después vamos saltando a los demás. Así que muchas gracias de vuelta por estar acá. Ese es lo mismo. Bueno, primero quería darle las gracias a María, a Agustina. Todo el equipo de directorio legislativo es nuestro gran aliado, nuestro apoyo. Hemos trabajado juntos durante años en temas de transparencia legislativa, que por cierto a nuestros diputados nunca les gusta, de ningún color. Exacto. De ningún color les gustan los resultados, pero bueno, hay que señalar siempre ese es el papel de nosotros, ¿no? Y por supuesto para mí es un honor estar en la mesa con Santiago, estar en la mesa con el gran trabajo que ha hecho Santiago y además que les adelanto que ha sido víctima por sus posiciones de defensa de derechos por encima de los colores políticos. Ha sido también víctima en varias oportunidades de agresiones verbales que no ha llegado a mayores porque nunca ha pasado por Venezuela. No lo dejaron entrar, sí. Bueno, entonces, para ir al punto, hay una dimensión legal que estando en el Parlamento pues hay que mencionarla, y es que más allá de si estamos a favor o no del régimen chavista, si estamos a favor, si amamos al presidente Chávez o no, si creemos que Maduro es su hijo y heredero legítimo o no, más allá de esas consideraciones, que por cierto nos hacen mucho daño, principalmente aquí en Argentina, en Chile y en España, se usa políticamente el tema de Venezuela y no es positivo para la solución, para la consecución de una solución superior, de una solución que garantice la democracia. En ese sentido, más allá de esas consideraciones, lo que ocurre hoy en Venezuela es que todo lo que había venido ocurriendo y que desde organizaciones de sociedad civil y derechos humanos veníamos señalando como debilidades de la democracia, como abuso de poder, como actos claros de intervención política electoral en la vida de la gente, como limitación a la expresión, a la libertad de expresión, al cumplimiento de los derechos,
Lo que eso todo ha llegado pues a un punto que superó los problemas anteriores cuando en enero del 2016 se da el primer decreto de emergencia para el presidente Nicolás Maduro, que le da poderes extraordinarios. Él mismo se otorgó un decreto presidencial aprobado por el Tribunal Supremo que desde hace muchos años viene funcionando como pues un despacho de abogados del Ejecutivo, aprobando todo lo que el Ejecutivo ha necesitado y querido, y de allí, de ese decreto de emergencia, empezaron a desdibujarse con mucha más claridad la debilidad del sistema republicano de separación de poderes, de pesos y contrapesos y de posibilidades de poner los naturales y los necesarios límites que requiere todo poder, y que se traduce en el cumplimiento de la Constitución y de los principios básicos de derechos humanos universales. El cuarto, ese decreto presidencial, ese decreto de emergencia, ha sido reformado 4 veces. La semana pasada fue la 5ª vez, vamos a hablar de eso ahora, pero en el interín, en marzo de este año, en marzo de 2017, en la aprobación del cuarto de esos decretos de emergencia, el 155 y 156, se pasan todas las barreras. Ese decreto permite que el presidente de la Asamblea legisle en todos los órdenes, limita el poder y las atribuciones y competencias de nuestro Parlamento, se llama Asamblea Nacional. Se asume no solamente como legislador, sino que asume tareas independientes para endeudarse, para las compras, las adquisiciones, o sea, todo el manejo discrecional de la hacienda y los recursos públicos. De esa manera, ante la violación de los límites de la Asamblea, ante el robo, la extracción de las atribuciones y competencias de las atribuciones constitucionales del Parlamento, el país se levantó nuevamente. El país ha estado, a pesar de que han pasado ya casi 19 años, el país sigue protestando y sigue exigiendo derechos. Habíamos estado exigiendo las elecciones de gobernadores que se tenían que haber producido en diciembre pasado como fecha máxima, y no se produjeron. Habíamos estado detrás de una salida electoral a la crisis profunda que vive el país en todos los órdenes. No hay un sector que esté funcionando mínimamente correcto, no hay ninguno. Sin embargo, eso no ocurría, y con el decreto 155 y 156, pues como les dije, fue como el detonante que llevó a la gente a una protesta masiva, una protesta que tiene algunas características distintas a las manifestaciones anteriores. Por un lado, no es una manifestación de clase media, es una manifestación popular, todos los sectores de todas las clases sociales, en todas las zonas de las ciudades. También ha traspasado los límites de la ciudad. Es una protesta que se da en los pueblos, que se da en los barrios, que se da en las zonas rurales y, por supuesto, en las grandes ciudades. Y es una protesta además que no, a pesar de que han pasado ya 52 días, hoy es el día 52, los llevamos contados, y han pasado ya 60 muertos, más de 60 muertos, no se acepta, no se asume el terror, el miedo, lo que ha producido ese intento de miedo, de agresión permanente, de generar terror entre la población. Lo que ha generado más bien es más movilización social, y cada día, en manifestación tras manifestación, hay más gente de todas las edades. Es sorprendente. Ustedes ven a personas mayores, gente en silla de ruedas, y ven jóvenes, ven personas muy jóvenes. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos días es una cosa que
quería haber hablado con María antes, pero que tenemos pendiente de conversar, y es que ahí yo quiero transmitirles una sensación de urgencia, porque la violencia va creciendo por parte de la Guardia Nacional, es uno de los cuerpos de la Fuerza Armada, por parte de la Policía Nacional Bolivariana. La represión continúa, no hay manera de que las manifestaciones pasen al centro de la ciudad. Yo, la verdad, los envidio de que aquí los manifestantes, todos los sindicatos y gremios pasan por esta calle todos los días. Ayer veíamos una manifestación y la gente iba cantando y tocando tambor, y pasaban y nadie los paraba. Bueno, eso lo tienen que cuidar. Ese respeto al derecho a manifestar por las calles de la ciudad y pararse de frente al Parlamento está prohibido para los venezolanos. Hay una zona del país que está custodiada por la Guardia Nacional y la policía, y estos grupos que en Venezuela se conocen como, bueno, grupos violentos, no le vamos a decir otros nombres, que han sido armados por el gobierno. El gobierno les ha entregado armas, motos, traje y además el permiso para que circulen libremente, causando terror, y que van de la mano de la policía o de la Guardia Nacional, entrando a violar propiedad privada, a destruir espacios públicos. Eso va creciendo, eso día a día nos preocupa más, porque lo que el liderazgo de esta oposición, que se llama Mesa de la Unidad Democrática, que es el gran convocante a las manifestaciones diarias, poco a poco puede empezar a perder el control de esas manifestaciones. Y lo estamos viendo, hay lugares en donde la gente ha salido a saquear, y hay grandes saqueos. Dicen que el 50% de la capital del estado Miranda, el 50% del centro de Los Teques, de esa ciudad, tuvo problemas de saqueo. Eso es gravísimo. Los saqueos se producen en todas las ciudades. En Caracas ayer hubo saqueos, por cierto, cerca de mi casa. Y esa violencia va creciendo y se va transformando en espacios de anarquía que lamentablemente después no sabemos quién puede reconstruir y reparar. Entonces, ese sentido de emergencia se los quiero transmitir, porque además eso va acompañado de características terribles por parte y responsabilidad del Estado venezolano, que se traduce en el gobierno y que se traduce en el partido de gobierno. ¿A qué me refiero? Bueno, hay 2.098 detenciones. La mayoría de esas detenciones, la fiscal general de la República, respondiendo a una pregunta que me hacía Santiago, ha dado la orden, y los fiscales generales están pidiendo libertad plena para los detenidos. Los jueces a veces no hacen caso a los fiscales y piden algunas consideraciones, en algunos casos unas fianzas, que permite que los muchachos tengan que estar, los muchachos pues son casi todos personas jóvenes, detenidos durante varios días, semanas, en unas condiciones infrahumanas, como todas las cárceles, me imagino, de América Latina, pero en las nuestras les puedo asegurar que están peor. Después les puedo dar todas las características de ellas. Pero lo que ha pasado es que como la Fiscalía ha sido un muro para la represión, el gobierno entonces ha saltado a la Fiscalía y ha enviado a 348 personas a la justicia militar, civiles que han llevado a la justicia militar. Hasta el día domingo 21 había 168 venezolanos detenidos todavía en la justicia militar. Eso, bueno, creo que cualquiera puede entender que está prohibido constitucionalmente. O sea, las violaciones son de todo tipo: legal, de derechos humanos, de sentido común, de construcción de país, de búsqueda de soluciones de paz y de generación de confianza. Pero esto surge no solamente como respuesta a una terrible situación normativa y legal, que es la violación de la Constitución. Esto surge por una situación terrible que vivimos los venezolanos, es que la inseguridad ciudadana nos está matando. Venezuela es uno de los 3 países más peligrosos del mundo
Bueno, aquí tenemos a Amnistía Internacional que tiene todos los datos. No me dejará mentir. Ya los datos oficiales nos colocan en las últimas posiciones. Sin embargo, los números del Observatorio Venezolano de Violencia, por ejemplo, que construyen los profesores de universidades de muchísimo prestigio, nos ponen en la peor situación del mundo. En Venezuela las calles se quedan vacías a las 9 de la noche en Caracas, a las 8 de la noche no hay nadie en las autopistas, está todo el mundo aterrado, escondido en su casa. Todo el mundo tenemos amigos o familiares que han asesinado, todos. Con lo cual la situación de indefensión y de un Estado que no protege lo básico, que es la vida de los ciudadanos, pues es un reclamo legítimo. Pero además a eso se une la inseguridad, la escasez. Y la escasez, por mucho que digan que si es la guerra económica y que si es el imperialismo y que si las importaciones y lo que quieran, la realidad es que no tenemos comida y la comida que hay es carísima y nadie la puede pagar. Y la otra realidad es que no hay medicinas. Uno va a las farmacias y eso ya no es farmacia y no hay nada, no hay medicinas. Entonces uno consigue alguna crema porque tampoco hay champú, tampoco hay papel toalé. Discúlpeme, pero yo me tengo que llevar papel toalé de este país. No hay jabón de bañarse. No. Es una situación de una precariedad insólita en un país que tiene las posibilidades de construcción y de productividad que debería tener, pero que sin embargo en los últimos 3 años, en los últimos 5 años hemos perdido 30 puntos del PIB, del PIB. O sea, por cualquier lado que uno vea la situación, es una situación que demanda y que yo quisiera que más allá de si están de acuerdo con el presidente Chávez o con el presidente Maduro, hay que buscar una solución humanitaria a nuestra realidad y es urgente. Y esa solución tiene que pasar por saber cómo construimos soluciones superiores, como lo dice cualquier plan de negociación, en donde no va a ser seguramente ni la que propone la Mesa de la Unidad ni la que le gustaría al chavismo, pero que yo espero que todos colaboremos en el mundo pues construir una solución que las partes puedan aceptar. Yo creo que... Perfecto. Gracias, Merchi. Y te pido la palabra Mariela Belsky de Amnistía Internacional. Les pido a los demás ponentes si lo podemos hacer lo más cortito para habilitar las preguntas del público, que seguramente va a tener varias, y así hacerlo un poco más interactivo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas y gracias a Directorio Legislativo por invitarnos a Amnistía Internacional a compartir este espacio. A mí me parecía que lo más interesante para contarles y compartirles era un poco el trabajo que estábamos haciendo desde Amnistía Internacional respecto al caso de Venezuela. Como ustedes saben, Amnistía Internacional tiene secciones como la de Amnistía en Argentina en casi todos los países del mundo, excepto donde se imaginan que no podemos tener, Asia, China y no mucho más. Venezuela no era un país prioritario hasta hace un año, pero desde el 2014 venimos trabajando en Venezuela y hace un año decidió Amnistía Internacional que Venezuela iba a ser un país prioritario. ¿Y por qué esto es importante? Porque significa que las 154 secciones de toda Amnistía trabajamos para Venezuela. Y básicamente lo que hacemos es, obviamente desde 2014 hasta ahora hemos hecho 4 misiones a Venezuela, esto es hacer 4 investigaciones, hemos ido a relevar casos y a relevar la situación y sacar informes y hacer denuncia internacional. Hemos tenido la oportunidad de hablar con millones de víctimas, hemos entrevistado más de 2.000 víctimas, hemos adoptado algunas de las víctimas como presos de conciencia. Amnistía tiene un concepto que se llama preso de conciencia. Ha habido muchos famosos presos de conciencia. Amnistía es una organización de más de 55 años. Leopoldo López es un preso de conciencia de Amnistía Internacional. Mantilla es otro preso de conciencia de Amnistía Internacional. Y un preso de conciencia es una persona que expresa por expresar, digamos, por manifestar expresiones en contra del gobierno sin haber usado la fuerza. Eso significó para Amnistía realizar una acción urgente. Una acción urgente es una acción que Amnistía hace en todo el movimiento. Nosotros somos un movimiento, no una ONG, un movimiento de 7 millones de personas. Y a Maduro le llegaron más de 1 millón de cartas pidiendo la liberación de Leopoldo López y de Mantilla. Mantilla fue liberada
Mantilla era un luchador de la comunidad LGBT, Leopoldo López no, obviamente. Así que nuestra acción urgente por Leopoldo López sigue. Hicimos, estas 4 investigaciones. Recientemente sacamos esta investigación en febrero que se llama Silencio a la fuerza, detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, y releva más o menos unos 30 o 40 casos. Hemos hecho denuncias a nivel internacional. Pudimos hablar solo con la fiscal de Estado, con la Asamblea Nacional y con el Defensor del Pueblo. Nunca jamás nos recibió gente del Poder Ejecutivo. Hubo 2 misiones de alto impacto. Cuando hacemos misiones de alto impacto, es decir, el secretario general de la organización viaja a Amnistía y aún así no fue recibido por el presidente. Es raro que un presidente no reciba al secretario general de Amnistía. Esto pasó en Venezuela y en Nicaragua. Y la directora regional, nosotros tenemos una sede regional en México y una en Lima, y tenemos nuestra sede, la parte legal y política está en Londres. Todo lo que hacemos pasa por la parte legal y política. Y en nuestro informe hemos detectado, obviamente, detenciones arbitrarias, el caso de Leopoldo López, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, personas que son declaradas, que están involucradas en actividades terroristas, como la mujer de Leopoldo López. Hemos detectado, obviamente, violación a derechos económicos, culturales y sociales, derecho a la alimentación, derecho al acceso a falta de acceso a la alimentación, falta de acceso al derecho a la salud, falta de acceso a necesidades básicas. Hoy Venezuela, si no me equivoco, tiene 4 millones de pobres y es el país con inflación más grande de la región, tiene una inflación de más del 800%. Esto que decía Mercedes es cierto, cada vez que vamos con una misión a Venezuela llevamos profilácticos y papel higiénico, y es insólito, esto es así. Y desde Amnistía, claramente venimos promoviendo nuestro trabajo tiene mucho de incidencia en las cancillerías, lo que hacemos es visibilizar internacionalmente, visibilizar en la prensa. No por nada el informe anual de Amnistía este año en Argentina se presentó conjuntamente con Venezuela, porque en Venezuela, Amnistía Venezuela no lo puede hacer. Y lo que hacemos es mucho trabajo en Cancillería, tratando de lograr, tratando de impulsar que la región, los países de la región y del mundo tengan algún tipo de involucramiento respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Somos de la posición del diálogo, creemos en el diálogo y la mediación. Nos parece y vemos que Argentina, dadas las características regionales actuales, creemos que Argentina se podría convertir en un interlocutor válido. El presidente y la canciller tuvieron manifestaciones muy positivas, han involucrado al Papa y han identificado al Papa como una persona que podría establecer este diálogo y esta mediación. Pero también creemos que para estar legitimados para eso tenemos que ser en Argentina también campeones de derechos humanos. Entonces, es importante que nosotros en Argentina tengamos como política de Estado una política de derechos humanos. Nosotros de Amnistía esto no lo vemos, honestamente. No vemos que este gobierno tenga como política de Estado los derechos humanos en general, derechos humanos de la ciudadanía. Nos parece que no va a estar legitimado Macri a pedir nada en Venezuela, porque le van a cuestionar un montón de cuestiones que están pasando en nuestro país. Amnistía ve loable, si celebramos traer 3.000 refugiados en visado privado y queremos ayudar al gobierno con eso, pero no podemos tolerar que haya un decreto de necesidad de urgencia que expulse migrantes, sobre todo en un momento donde estamos recibiendo un montón de migrantes venezolanos, por cierto, también. Hay un éxodo venezolano y muchos están viniendo a Argentina. Celebramos un plan de erradicación de la violencia de género, pero no podemos aceptar que no se incorpore una partida presupuestaria para implementarlo. Nos parece que hay declaraciones que no son fortuitas de parte de funcionarios de áreas de derechos humanos, como negaron que hubo 30.000 desaparecidos o que hubo un plan sistemático de desaparición desapariciones cuando lo dijo la justicia. Todo eso creemos que no suma y vemos a Argentina como un actor relevante. Entonces creemos que realmente Argentina tiene que pensar en un plan en derechos humanos, tiene que pensar en una agenda de derechos humanos, tiene que priorizar una agenda de derechos humanos y va a estar mucho más legitimado para ser el líder en la región para establecer este diálogo. Y sobre todo ahora, para cerrar, considerando que se acaba de ir, Maduro acaba en relación a estas manifestaciones del último mes y medio, Maduro, entre otras cosas, declaró su salida de la OEA, que no es poca cosa, por más que lleve 2 años y que es político y demás.
hay mucho que Argentina puede hacer respecto de eso. Y lo dejo acá y cualquier cosa, preguntas. Paso entonces al final de la mesa, el micrófono al final de la mesa. Gracias, María, por la invitación. Voy a ser breve. Plantear principalmente dos temas. Disculpen la voz que estoy un poco... Dos temas principalmente. Uno más específico sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela en base a mi experiencia desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto como relator de libertad de expresión desde el año 98 hasta el año 2012, que terminé la Secretaría Ejecutiva en la Comisión Interamericana, y me tocó viajar a Venezuela varias veces, reunirme con el presidente Chávez en un par de ocasiones y con el presidente Maduro en otra, y hablar un poco de eso. Pero otro tema también creo que es el regional, creo que es importante, nos da una enseñanza regional. A ver, con respecto a la región, a fines de los 80, en realidad fines de los, si mi memoria no me falla, es 1978 más o menos, comenzó una etapa de retorno a democracia en América Latina, que si no me equivoco el primer país fue Ecuador en el año 78, o Bolivia, no recuerdo bien. Pero empezó una etapa de retorno a democracia, que Argentina entra en el 83, y el último de alguna manera fue Chile en el año, Nicaragua en cierta manera en el año 90, pero hubo un retorno fuerte a la democracia, y hoy en día tenemos el periodo democrático más largo en la historia de América Latina, con pequeñas manchas, pero es el periodo más largo en toda la historia. Y eso fue un logro enorme para América Latina, y al mismo tiempo conscientes de que la historia de América Latina era una historia de golpe de Estado de manera periódica, los países de la región democráticos decidieron tenemos que crear mecanismos para evitar que esto nos vuelva a suceder, ¿no? Y ahí realmente la OEA empezó a ocupar ese espacio. Primero con una resolución, la resolución 1080 de la Secretaría General de la OEA, en la que se le daba más fuerza a todo lo que fuera trabajo democrático. Pero el gran paso se da en el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, el día que se derriban las Torres Gemelas. Ese mismo día casualmente se firma en Perú la Carta Democrática Interamericana. Y la Carta Democrática Interamericana tenía como objetivo que los países de la región se comprometan a ejercer de manera eficiente y progresiva la protección colectiva de la democracia. El objetivo es, la democracia la tenemos que defender entre todos porque es un valor extraordinario que hemos logrado y la tenemos que defender entre todos. ¿Y qué hace la Carta Democrática? En primer lugar, declara que la democracia es un derecho. Cambio enorme a nivel universal, la democracia es un derecho. Y en segundo lugar, establece dos cosas más. Establece requisitos que tiene que tener una democracia: libertad de expresión, división de poderes, libertad sindical, en fin, varios requisitos que tiene que tener una democracia. Y después establece algo también fundamental, que es, se aleja de la idea que solamente los golpes de Estado son cuando un militar entra a la Casa de Gobierno, le pone una pistola al presidente y lo saca del país o del gobierno. Ya no es más eso un golpe de Estado, sino que puede haber deterioro democrático fuerte, que desaparezca el Estado de Derecho de manera progresiva, y que la Carta Democrática se compromete a luchar contra eso. Y esto fue producto de la experiencia peruana con Fujimori. ¿Quién es el que propone la Carta Democrática? Javier Pérez de Cuéllar, el máximo exponente de la diplomacia latinoamericana, que fue secretario general de Naciones Unidas. Propone una Carta Democrática por lo que había vivido Perú, un autogolpe, Fujimori se quedó, violaciones a los derechos humanos. Entonces propone una Carta Democrática para evitar que lo que pasó en Perú pase en América Latina otra vez. Y ese fue el objetivo de la Carta Democrática. Y el ejemplo perfecto fue Venezuela durante todo este tiempo. O sea, había una Carta Democrática, había un deterioro fuerte democrático en Venezuela. Yo siempre planteo los quiebres democráticos se pueden dar de dos maneras: el golpe tradicional. Entonces, si uno tiene un libro de 1000 hojas, el golpe tradicional le quita la 1000 hojas de un día para el otro. O puede haber, digamos, deterioro democrático que tardan años.
todos los días le quitan una hoja y al final de 10 años ya no tenemos más democracia. En Venezuela se dio lo segundo. Desde el año 2000 aproximadamente ha habido constantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esto no lo digo yo, Santiago Cantón, lo ha dicho las Naciones Unidas, todos los órganos, prácticamente gran cantidad de órganos de las Naciones Unidas, distintas relatorías, dentro del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido decisiones al respecto en relación con Venezuela. O sea, hay una cierta unanimidad en la comunidad internacional de que ha habido gravísimas violaciones a los derechos humanos. Falta de independencia del Poder Judicial, no existe libertad de expresión y hay violencia de todo tipo estatal. Y eso lo viene denunciando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2001-2002. Y los estados de la región nunca hicieron nada, nunca hicieron nada. La verdad es que lo indignante de la situación actual es que los estados de la región tenían los mecanismos para poder actuar y no lo hicieron. Y por el contrario, de alguna manera continuaron acompañando al condenado a muerte al cadalso, porque lo que se está viendo hoy en día en Venezuela es eso, o sea, UNASUR acompañó el deterioro, la OEA acompañó el deterioro, salvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mercosur prácticamente no se expresó, si bien no es la función principal de Mercosur, tiene una cláusula democrática, finalmente se aplicó, pero tarde. La Secretaría General de la OEA en esos años a cargo del chileno José Miguel Insulza no hizo absolutamente nada durante todo ese tiempo. Entonces hay una responsabilidad enorme de los países de América Latina. Y eso lleva al problema que tenemos actualmente de que si vuelve a pasar lo que está pasando en Venezuela, no tenemos forma de resolverlo. O sea, hay un problema regional de defensa de la democracia, que claramente el ejemplo de Venezuela ha demostrado que no sirvió. La Carta Democrática sirvió para el caso de Honduras, pero, que tampoco sirvió, digamos, pero por lo menos se aplicó. Pero para el caso de Venezuela no funcionó. Claramente estamos viendo que no funcionó. Y se llega a un callejón prácticamente sin salida. Lo que se pide es que haya elecciones. Cada vez que se pedía que haya elecciones, y acá quiero marcar una diferencia importante, el presidente Chávez, el expresidente Chávez, las otorgaba, hacía elecciones y las ganaba, más allá de las críticas que uno puede tener, pero la gente pedía elecciones, vamos a elecciones y ganaba. Ahí podemos discutir, pero se daba. Hoy en día se pide elecciones y ni por casualidad hay elecciones. Hay una diferencia enorme en eso, enorme. Creo que eso es importante marcarlo. Y por último, ya específicamente con respecto a los derechos humanos, más en Venezuela, agregar a lo que dije antes, hay que entender la enorme diferencia que hay entre la situación de Venezuela y otros países. A ver, obviamente el Poder Ejecutivo está a cargo del chavismo, pero la Corte Suprema, yo no me acuerdo los años, Mercedes me puede ayudar, pero yo creo que habrá sido por el año 2005 más o menos, se nombró de 10 jueces que había, o 11, se pasó automáticamente a 25 o algo por el estilo, no sé cuántos hay. Claro, de un día para el otro. Y se hizo la ley, la Constitución establecía claramente que eso se podía hacer solamente con 2/3 de los votos de la Asamblea, claramente. Y lo que hicieron fue aprobar una ley con voto mayoritario, que lo tenían, no tenían 2/3, tenían los votos mayoritarios, y modificaron la Constitución en ese aspecto, cosa que era imposible hacer, y a raíz de eso aumentaron de un día para el otro más de la mitad de los miembros de la Corte Suprema, y tuvieron mayoría de la Corte Suprema. Por lo tanto, la Corte Suprema claramente era simplemente aprobaba todo lo que decía el Ejecutivo. Entonces no existía para nada independencia del Poder Judicial, y lo único que quedaba más o menos independiente era el Congreso, luego de las últimas elecciones que había ganado la oposición. ¿Y qué hizo el chavismo? La Corte Suprema cerró el Congreso. O sea, es muy evidente el problema que está pasando, y la comunidad internacional está reaccionando ahora más que antes, gracias al nuevo secretario general de la OEA y gracias a países como Argentina, que está colaborando en esto. Pero creo que ya es bastante tarde realmente, y nos plantea el dilema de pensar en la región, de qué manera vamos a defender de manera colectiva la democracia en la región, que es el gran vacío que ha dejado la experiencia venezolana. Gracias, María. ¿Me escuchan? Ay.
Me quedé pensando en lo que decía Santiago y era algo que yo quería decir, principalmente porque la conozco a Merchi y más que hablar como diputada nacional, quiero hablar como amiga de Merchi y pedirte disculpas. Pedirte disculpas por nuestra impotencia. Por la impotencia de todos. Todos de alguna manera, y yo te conocí en Panamá en el 2007 y ya estabas denunciando, alertando, reclamando y pidiéndonos a todos. Nosotros nos conocimos en un ámbito regional, en donde había representación de la sociedad civil de todos los países que eran Estados miembros de la OEA, y todos de alguna manera creíamos que con lo poco que hacíamos mucho. Pero no fue suficiente, porque llegamos acá y porque estamos en una situación extremadamente triste para la región, como decía Santiago. Y creo que en eso todos, sea el lugar en el que estamos, tenemos una responsabilidad, porque los recorridos solitarios son muy tristes y porque a veces uno dice, bueno, si yo hice algo, si yo firmé la declaración, pero no fue suficiente, porque cuando hablamos de derechos humanos, nada es suficiente. Entonces me parece que lo más importante que puedo decir en representación hoy de ser una diputada nacional que trae la voz de un montón de personas atrás mío es pedirte disculpas públicamente, a vos y a todo tu pueblo. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿O qué estoy haciendo hoy como diputada nacional? ¿Qué estoy haciendo o qué estamos haciendo? Porque ya mi trabajo no es un trabajo solitario o de un grupo de la sociedad civil, sino de un montón de representantes de este Congreso Nacional. Desde el año pasado creo que tuvimos aproximadamente 4 intentos de poder sacar una declaración, que era algo que nos pedías. Yo mantengo un contacto muy fluido con Mercedes, con la Asamblea Nacional, con los organismos internacionales y principalmente nuestro diálogo es qué necesitan, cómo lo necesitan, qué es lo que tiene que decir. Y fuimos experimentando dentro del Congreso de la Nación Argentina muchas diferentes propuestas. El año pasado, el oficialismo de hoy, propusimos en 4 oportunidades tratar una declaración en apoyo a la Asamblea Nacional Venezolana, en apoyo a los venezolanos, en apoyo a los medios de comunicación de Venezuela, en apoyo a repudio de la dictadura, todo, la Carta Democrática, acompañamos, celebramos lo que dijo Almagro, no celebramos. La cuestión que fue imposible, principalmente porque el oficialismo en este Congreso es una minoría. Y las decisiones en este Congreso se toman por mayoría, y la mayoría está representada por el Frente para la Victoria. Y son los socios de Chávez. Y necesitan mantener esa sociedad porque tienen un mandato expreso de Cristina de Kirchner, del diputado De Vido, de mantener el status quo de apoyo al gobierno de Maduro. Este año, desde que comenzó, desde enero, cuando asume la Asamblea Legislativa, en donde íbamos a ir un grupo de diputados y los propios asambleístas de la Asamblea Nacional de Venezuela nos decían: no le podemos garantizar la seguridad, por favor no vengan, va a ser peor, va a ser echar leña al fuego. Decidimos trabajar dentro del Congreso y parte de lo que estamos hablando es cómo buscamos un consenso, cómo todos los bloques, porque insisto, el bloque del Frente Renovador, del socialismo, del GEN, de Libres del Sur, de los provinciales, todos estamos de acuerdo que tenemos
que tener una posición clara de este Congreso, porque la voz de Argentina lidera y va a ser escuchada para justamente movilizar a otros congresos, movilizar a otros estados para que replique esta denuncia mundial sobre Venezuela. Y a veces se mezclan las agendas, como tuvimos que sesionar tristemente hace un mes, creo, en donde convocamos a una sesión especial sobre Venezuela y éramos solo los 86 diputados del Frente Cambiemos, porque el Frente Renovador quería meter otro tema y quería negociar no sé qué. Y entonces cuando se está mezclando las agendas y se quita la capacidad de la empatía que tenemos que tener quienes somos representantes de una sociedad con los otros, es que necesito pedirte disculpas. Y en ese sentido, ahora estamos trabajando nuevamente, porque es parte también de esa empatía, volver a empezar. Volver a empezar, se armó una subcomisión en la Comisión de Relaciones Exteriores a propuesta de la diputada Carrió, que es quien preside, en la cual integro, para armar un texto en común con todos los partidos políticos, incluso con el Frente para la Victoria. Principalmente porque parte de la demanda que tenemos de la Asamblea Nacional es que no importa tanto qué es lo que salga, sino que contenga todas las firmas, que contenga también la firma del Frente para la Victoria. Quizás con un texto más lavado, que no pueda o que no tenga todos los contenidos que a nosotros realmente nos interesaría que aparezcan, de estos puntos claves como elecciones libres con veeduría internacional. El Frente para la Victoria dice, no, veeduría internacional no. Bueno, elecciones, o el reconocimiento de la crisis humanitaria, política y social, no, humanitaria no, porque eso implica la invasión de las Naciones Unidas, al intervencionismo de los países independientes. Yo les estoy contando posta lo que se habla en esas reuniones. No quieren ir con los fundamentos que le planteamos porque tienen contenidos que pueden afectar ¿cómo era? El planteo, no sé qué, bueno, no importa. Y seguimos dando vueltas, ¿no? Casi como el hámster en las calecitas estas, y vamos con el documento, venimos con el documento. Hoy estuve todo el día preguntando a mi equipo cuál es el documento, porque el diputado Carmona va y viene con el documento y en realidad es un juego de desgaste, porque hay una decisión tomada. Esto te digo honestamente, hay una decisión tomada de no firmar ese documento. Ahora viene la crisis de Brasil, va a volver, es como el cuento de la buena pipa. El año pasado pasaba eso, ¿se acuerdan? Dilma, nosotros le hablábamos de Venezuela, ellos nos decían, entonces declaramos el golpe cívico, militar, institucional a Brasil. Bueno, este es el escenario que tiene el Congreso, lo cual es bastante complejo, pero lo vamos a lograr. Vamos a sacar una declaración, nuestro bloque en el día de hoy, nuestro interbloque en el día de hoy, ha decidido firmar un documento entre todos los presidentes de bloque, manifestando la emergencia y la urgencia que tiene principalmente tener que atender a la situación de Venezuela y el llamado mundial de parte del Congreso argentino a que todos pidamos elecciones libres y con veeduría internacional en Venezuela. El otro punto es el trabajo con Cancillería, que es muy importante y realmente celebramos el proceso de liderazgo que ha asumido el presidente Macri en diferentes foros internacionales y con diferentes reuniones con distintos mandatarios en donde el tema de Venezuela es parte de la agenda. Y esto es importante también en términos diplomáticos para llevar conciencia y la necesidad que tiene que asumir Argentina para poder acompañar el proceso que se vive en Venezuela, principalmente teniendo en cuenta la región.
O sea, Brasil no está en condiciones, otros países no están en condiciones, Argentina tiene que tomar, y lo que pedimos principalmente es que tengamos fe en esto, porque hasta ahora no se hizo nada. Lo que sí se ha hecho mucho, y quiero aclarar dos cuestiones, principalmente sobre lo de Venezuela, no discutir con Mariela, que es una amiga, con respecto al decreto migratorio, pero sí dejar bien en claro cuál es la situación utilizando ese decreto con respecto a Venezuela y a los venezolanos. En el 2016 ingresaron a la Argentina 11.298 venezolanos, de los cuales hacen un total al día de hoy de 28.000 venezolanos. 1.700 venezolanos ingresaron a la Argentina en una situación irregular, por una suerte de trampa que le extendió el sistema migratorio venezolano, o sea, la Cancillería venezolana en Venezuela. No sé si podría decirlo así, pero bueno, yo me atrevo a decirlo así porque lo comprendo así, falsificó un código de barra que tienen en sus autorizaciones. Y entonces lo que aparece no aparece la verificación de los datos, principalmente lo que nosotros llamamos certificado de reincidencia, o sea, sobre los antecedentes penales. Por lo tanto, hay 1.700 venezolanos que están en la Argentina con una situación irregular porque no conocemos cuál es su situación procesal penal en su país de origen, que es un requerimiento internacional. No es una idea de Macri, ni que se le ocurrió hacerlo por decreto, ni sacar a patadas a todos los inmigrantes, sino que es parte de los requerimientos internacionales sobre el tránsito de las diferentes personas en diferentes estados. Y en ese sentido se ha hecho una resolución en donde estas personas de todas maneras pueden trabajar, conseguir trabajo de manera legal. Argentina ha negociado y viene negociando con la Embajada de Venezuela e incluso nos han pedido que mantengamos buenas relaciones con la Embajada de Venezuela teniendo en cuenta estas situaciones que se pueden aumentar de estos 1.700 venezolanos y que si el Estado argentino tuviera roces o tensiones con la embajada, estaríamos perjudicando a este grupo de venezolanos que lo que necesitamos es resolver esta situación. Eran muchos más, se fueron resolviendo parte de las negociaciones que lleva la Cancillería y la Oficina de Migración con la Embajada de Venezuela aquí en Argentina y principalmente estamos abocados a este proceso, pero sí tener en cuenta que Argentina está abierta a recibir a todos los venezolanos que quieran habitar este suelo, acompañarlos, las instituciones están abiertas para poder escucharlos, cobijarlos. Nosotros recibimos delegaciones de venezolanos, en este momento hay un grupo de diputadas participando de otra reunión y en donde armamos reuniones particulares, trabajando estas medidas y todo eso principalmente nos ayuda a fortalecer los discursos y las posiciones que tenemos que llevar para persuadir a todo un Congreso en donde hay la representación de todos los sectores de la Argentina y de todos los partidos políticos para que efectivamente no te tengamos que pedir disculpas y que te podamos decir, Mercedes, que lo hicimos, que lo logramos y que tu país vuelve a ser libre. Gracias. Gracias. Bueno, qué bueno que todos se limitaron en el tiempo y que podamos tener un espacio ahora para el intercambio y utilizo la autoridad que me da el micrófono para hacer la primera pregunta, obviamente. Abuso, sí, hablando de abuso. Pero bueno, como es un reflejo de la realidad, todos describieron que estamos en un momento muy crítico, ¿no? Y tanto Merchi como Mariela describieron desde sus ópticas los momentos o el momento de emergencia que se vive en Venezuela, tan grave en varios aspectos. Y tanto Karina como Santiago, un poco la mirada más institucional y la respuesta que podría dar el sistema interamericano por parte de Santiago y también por parte de la Argentina, que lo describió Karina muy bien.
Entonces, en digamos, esta relación pendular entre la emergencia y la falta de efectividad de la Carta Democrática, de la responsabilidad de los países y de los problemas internos de Argentina entre un partido y otro, ¿qué hacemos, no? Y la pregunta es para Merchi, y que nos dijeras pragmáticamente 3, 4 cosas que para vos serían claves que sucedieran desde Argentina o desde la región para de algún modo intentar mejorar la situación hoy, quizás no del todo, pero hoy en algún aspecto en Venezuela. Son muchas más de 4, pero voy a escoger. Bueno, hay unas que son como coyunturales de la emergencia. Por ejemplo, se está haciendo esfuerzos importantes por recopilar medicinas y mandarlas a Venezuela. Hay una lista gigantesca de medicamentos están en la página web y hay organizaciones que están recibiendo esos medicamentos. Creo que lo mejor es que le pase a directorio esa información para viralizar. Hace falta medicamentos. Y hace falta comida, pero el gobierno se niega a abrir el canal humanitario, con lo cual estos medicamentos no van a resolver todo el problema, pero a las personas que les llegue el medicamento les resuelve la vida, ¿no? Entonces hay unas cosas allí de coyuntura que hacen falta. Concretas, pero... Muy concretas, pero bueno, es importante. La otra, pero claro, lo que nosotros necesitamos es que todas las voces se levanten, definan y mencionen que en Venezuela se rompió la ley constitucional, que no tenemos democracia, que tenemos un gobierno que ha asumido el abuso y el control del resto de los poderes públicos, que la falta de separación de poderes impide la reconstrucción y la búsqueda de una salida, una solución para los venezolanos y a iniciar un proceso de reconstrucción institucional en donde todos participemos, y que eso es importante, y llevarlo junto con que esta violación de la separación de poderes, este control del aparato de justicia en Venezuela, desde las altas cúpulas aquí se llama Corte Suprema, bueno, desde la Corte Suprema para abajo, está impidiendo que los venezolanos tengamos garantías de nuestra vida, de nuestros derechos. Y eso es muy importante que se conozca. Los venezolanos nunca habíamos salido del país. Entonces, bueno, eso, visibilizar es un tema. Pero los venezolanos nunca, no éramos migrantes. Los venezolanos recibimos migración. Yo soy producto de eso. Mi mamá es española y mi papá es portugués. O sea, y los venezolanos somos, bueno, como los argentinos, ¿no? Borges decía que él no era argentino porque no tenía ascendencia italiana. Bueno, somos pueblos producto de migración. Sin embargo, desde hace fundamentalmente 10 años, pero hace 15 años empezó la gente a huir del país. Los venezolanos no nos gusta vivir fuera de Venezuela, porque bueno, como a ustedes no les gusta vivir fuera de Argentina, es la forma de hablar, es la comida que nos gusta, es la esquina que conocemos, es donde hacen el pan que me gusta, es los amigos, la familia, la historia, los recuerdos. La gente no quiere irse del país donde nació, pero los venezolanos están huyendo. Y ya empiezan a causar, además empezamos a causar problemas en algunos países porque somos muchos. Porcentualmente, por ejemplo, en Panamá somos muchos. En Colombia, en Estados Unidos, en México, en España, en cualquier parte donde uno va, pues uno se encuentra muchos venezolanos que no están viviendo bien. En la mayoría de los casos los venezolanos no huyen con fortunas debajo del brazo. Eso solamente lo hacen los boliburgueses, los que hicieron grandes negocios con el chavismo. La mayoría de los venezolanos tienen problemas legales porque, por ejemplo, nuestro gobierno, entre otras grandes debilidades, no nos da pasaporte. Entonces tenemos, en Transparencia Venezuela recibimos denuncias de corrupción y denuncias de violación de derechos humanos, y tenemos, es una cosa que yo le pediría a Amnistía que incluyera dentro de sus temas de evaluación, porque los venezolanos fuera, nosotros solos tenemos
200 denuncias en unas pocas semanas de venezolanos que tienen el pasaporte vencido, con lo cual se les vence la visa de trabajo o la visa de estudio y no la pueden renovar porque les piden el pasaporte vigente. Entonces, una tercera petición es, por favor, vean el tema de los venezolanos con un poquito de amplitud y no exijan el pasaporte vigente porque no lo da, el gobierno no lo da. Y la tercera cosa es que todos también construyamos en una búsqueda de una solución. Si nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Yo creo que dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, sobre todo los venezolanos que están fuera, los que están adentro también, a veces pues decimos barbaridades, ¿no? Y creemos que la salida es una cosa horrible, no puedo decir porque están grabando aquí, ¿no? Pero bueno, que se vaya ya, que no lo queremos ver más, todos presos. Y bueno, cuando uno ve la lista de violaciones de derechos humanos y dice, bueno, necesitamos justicia, ¿no? Pero necesitamos también una solución y cada uno puede ir construyendo un aporte desde dónde y con quién pueden empezar a impulsar una salida, una solución para Venezuela. Creo que el Parlamento, ya que estamos aquí, creo que el Parlamento argentino tiene una tarea muy importante porque puede ser vocero dentro del resto de los parlamentos del mundo. Hay espacios globales. Creo que se pueden empezar a escuchar cuáles son las peticiones o qué estaría dispuesto el gobierno a aceptar y los miembros de ese gobierno militar que tenemos en Venezuela a aceptar. ¿Qué estarían dispuestos a aceptar los magistrados del Tribunal Supremo? Que ahora, por cierto, los 8 principales magistrados de la Supersala, que decide todo por todos, fueron pasados a la lista Clinton, la lista de violadores de derechos humanos y de corruptos. A mí me preguntan, ¿pero eso sirve o no sirve? Bueno, por lo menos hay un costo político, hay un costo social, hay un costo individual, porque muchas veces estos violadores se esconden detrás del nombre, ¿no? O sea, son magistrados del tribunal. No, usted se llama Michael Moreno y esta es su cara. Y este señor firmó estas 200 sentencias que violan derechos humanos. Entonces, en principio, organizaciones como directorio o organizaciones como Amnistía que están ayudando a visibilizar el tema, a poner los puntos sobre las i, en decir exactamente qué es lo que sí está pasando, ayudan también a borrar la desinformación, las exageraciones, las mentiras que surgen y que se ven mucho aquí. Nosotros tenemos miles de evidencias de cómo, por ejemplo, Telesur, una televisora pagada por el gobierno venezolano, nosotros hacemos seguimiento al presupuesto y en el presupuesto venezolano hay una partida grande para Telesur, utiliza imágenes de, por ejemplo, las marchas de la oposición y dice que son marchas en apoyo al presidente Maduro, o dice que determinado herido o muerto o violado no lo hizo la Guardia Nacional o la policía, sino que la hizo la oposición. O sea, hay una desinformación permanente y hay mucho dinero detrás de eso. Eso es fórmulas que las dictaduras saben usar perfectamente. Hay libritos, si uno ve los libritos, pues hay muchas cosas que son por librito. Después hay instituciones importantes que creo que tenemos que apoyar. Yo creo que en este momento la OEA, después de que salió Santiago, mejoró. Mentira. No, pero quiero decir, después de que yo creo que con la presencia de si tú hubieras estado con Almagro en vez de con Insulza, otras cosas hubieran pasado, ¿verdad? Nosotros, muchísimo más efectivo. Nosotros, Venezuela se salió de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no significa que no nos escuchen. Nosotros estamos allí, llevamos los reportes, tenemos cantidad de reportes de violación de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, separación de poderes, injusticia, de control del aparato de la justicia, acceso a la información, violación de libertad de expresión, independencia judicial, tortura. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela hacemos la tarea.
pero necesitamos que el mundo lo sepa y que el mundo presione hacia el mismo lado, ¿no? Y el mismo lado es una negociación electoral, una negociación de un cronograma electoral. Yo no creo que haya cosa más democrática que pedir elecciones. O sea, sí, es que es verdad que hay gente que grita en la calle, Maduro, vete ya, pero lo que está pidiendo el liderazgo político, el liderazgo de las iglesias, todas, los gremios empresariales, los gremios profesionales, los sindicatos, la sociedad civil, es cronograma electoral confiable ya. Eso es lo que está pidiendo la sociedad venezolana. Bueno, no se me ocurre, no tengo soluciones mágicas, la verdad. Si tienen alguna ustedes, por favor. Aprovechamos esta última frase tuya, de que si tienen soluciones mágicas nos las den. Y la primera pregunta, espera el micrófono, los que hagan preguntas, así se graba, porque si no se puede, no queda grabado. Esto, tengan cuidado, se va directo a Caracas. Buenas tardes, agradecido como venezolano que estén ustedes aquí. Mi nombre es Ernesto Tinoco, coordinador político en Argentina de Voluntad Popular. Dos preguntas puntuales. Acabo de leer que Freddy Guevara acaba de hablar en la Asamblea Nacional, van a llamar a un referéndum constituyente, la oposición, es decir, van a consultarle al pueblo si quieren el referéndum y dos, si quieren las elecciones generales. En base a esto, oía a la representante de Amnistía Internacional, sabemos que en Venezuela han habido dos procesos de diálogo que no han sido diálogos sino negociaciones. Hay que ponerle el nombre que es, han sido negociaciones. ¿Cómo vamos a un diálogo cuando la oposición venezolana ha solicitado que para poder sentarse en una mesa deben haber 4 puntos importantes: la liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario, separación de poderes, que no existe, y bueno, la cuarta, y las elecciones generales. Son los 4 puntos que la oposición ha llamado. ¿Cómo vamos nosotros a unas elecciones si tenemos un Consejo Nacional Electoral que está totalmente dominado por el gobierno? De los 5 rectores, 1 solo siempre ha sido de oposición, han estado en ese medio. ¿Y cómo nos sentamos nosotros en una mesa de negociación si sencillamente no se ha logrado nada en las 2 mesas anteriores? Porque no hay, para poder haber una negociación, ambos lados deben estar de acuerdo en algo, y ninguno está de acuerdo. Unos piden una cosa y los otros piden otra. Y tenemos la figura como el Papa, el Vaticano en este caso, que ha sido representado, que tampoco ha logrado absolutamente nada, y que, entendiendo, yo tengo 7 años acá, que es argentino, y hay una relación de Argentina más directa con el Papa que cualquier otro país del mundo, en mi entender, el Papa sencillamente ni siquiera se ha pronunciado a favor de los derechos humanos en Venezuela, sino más bien ha permitido y ha sido cómplice con su silencio. No hay de otra. Hablando como el presidente de uno de los gobiernos más importantes del mundo, no como el vicario de la Iglesia Católica en la cual creo. Entonces, ¿cómo vamos a este escenario de negociación por un lado y cómo vamos a ir a una asamblea, a una consulta popular cuando tenemos un CNE como el que tenemos? Es decir, desde mi percepción, las elecciones en Venezuela tienen que ser regidas por un ente internacional, totalmente internacional, que no haya ningún venezolano metido en el medio. Esa es una solución que yo veo lógica, cosa que obviamente va contra la Constitución del país y contra nuestra… ¿Cómo se me olvidó la palabra? Ando medio molesto por el tema de Venezuela. Y bueno, lo de la mesa de negociación. ¿Cómo hablamos de negociaciones o de diálogo si el gobierno nunca se ha ido en nada? A ver, tu pregunta es más política que jurídica. Para Amnistía Internacional es una pregunta complicada. Digamos, nosotros tenemos en general, no es complicada, la realidad es que nosotros tenemos respuestas jurídicas, no políticas. Lo que hacemos es incidencia política. Amnistía no tiene una posición de intervencionismo, por supuesto que no, de ninguna manera. Amnistía no tiene una posición de que, como dice Mercedes, de que en Venezuela haya una dictadura. No nos manifestamos, no hacemos valoraciones en los países, trabajamos en todos los países. No, la verdad es que no tenemos posición respecto de eso.
creemos en la voluntad de las, digamos, de las relaciones exteriores de los países, y la verdad que creemos que se puede lograr algo desde esos espacios. Así como nos preocupa también que un Trump lleve este tema al Consejo de Seguridad. Nos preocupa mucho como organización, porque también creemos que eso tiene un impacto en la región, y esto está pasando, digamos. Estados Unidos está planteando, o sea, Trump está pensando en llevar al Consejo de Seguridad, y estamos siguiendo como todas estas movidas, y esto que vos comentabas recién también, estamos en el día a día siguiendo absolutamente todo. Y la verdad es que nosotros creemos que Argentina puede tener un rol relevante en este contexto. No está Brasil, no está Bolivia no, Ecuador no. Hubo charlas la semana pasada Argentina con Ecuador, y Ecuador se dice una cosa y se parece. Hay una realidad donde tenés un país como Argentina y Uruguay que más o menos, no sé, Santiago por ahí puede tener más presiones que yo desde lo político, pero o Karina misma, pero hay pocos países en la región que pueden tener como la representación y el liderazgo en términos de ver de qué manera resolver esto. Claramente Argentina no está a favor del intervencionismo tampoco, sino no estaría por el diálogo, y es lo que hay, digo, también está la soberanía de los países y hay que ser muy cuidadoso con eso también. Entonces, no sé, Mercedes plantea algo que yo me lo llevo, que es que, bueno, pedirle a los venezolanos, no sé cómo dialoga con lo que Karina planteaba, porque lo que Karina planteaba respecto a que entran venezolanos que tienen antecedentes, eso estaba en la ley, digamos, en la ley migratoria existía eso. Acá no podía entrar a colonia migratoria nadie que tuviera antecedentes, no es que lo puso el decreto, pero lo que decía Mercedes respecto a el tema de la solicitud de pasaportes a los venezolanos. Por eso es algo que se puede trabajar con el gobierno argentino, pero por ahí lo están trabajando. Digo, yo creo que el gobierno argentino tiene una actitud generosa, lo creo realmente, y está muy preocupada por esto. Y es cierto que el presidente Macri lo lleva a todos los espacios, y es cierto que la canciller Malcorra lo lleva a todos los espacios, digamos, me consta por un montón de razones, digamos. No sé vos si tenés algo para agregar. Sí, yo hay dos cosas que quiero agregar, y es otra petición desde mi corazón y desde el entendido de vivir día a día la crisis, porque trabajo en eso. Yo les pediría a todos que quitaran las piedras en el camino de la búsqueda de la solución. Nosotros tenemos que llegar a unas elecciones, con ese CNE o con cualquier CNE, con observación internacional o sin observación internacional. Si nosotros mismos empezamos a poner piedras y obstáculos, hacemos más difícil llegar al objetivo. Con ese CNE, la oposición ganó unas elecciones en diciembre del 2015, cuando este gobierno todavía tenía algún control de la institucionalidad, o por lo menos eso decía, ¿no? Entonces, creo que cuando alguien tiene los votos, y la diferencia en todas las encuestas es brutal. Por eso es que hay tanta negativa a ir a elecciones, porque la posibilidad de que haya victoria de alguien del gobierno es remotísima, o sea, es imposible. En esta situación es imposible. Entonces, yo creo que no hay que poner más obstáculos. Con ese CNE, la oposición, si es el caso, ya ganó y va a seguir ganando. La otra, con respecto al diálogo, fíjate, lo que nosotros hemos vivido han sido unos diálogos en términos venezolanos chimbos. No sé cómo se dice eso en argentino. Truchos. En donde no había diálogo porque la única parte que tiene en su poder ceder no va a ceder. Ni los venezolanos lo sabíamos porque tenemos en esto muchos años. Yo recuerdo cuando el presidente Jimmy Carter en el 2000 se sentó en Venezuela y estuvo semanas, y después tuvo una mesa. La OEA estuvo ¿cuántos años en una mesa de negociación? 2 años. Bueno, en la primera mesa donde el presidente Carter sentó al presidente Chávez, yo fui la representante de sociedad civil, y estaba el canciller, que en aquel momento era José Vicente Rangel, los venezolanos lo recuerdan. El representante de la OEA era el gran amigo de Santiago. Estaba Jennifer McCoy,
Y tuyo, sí. Ah, no, a Karina la ama, sí. Ya me acordé, Chaverton ama a Karina. Estaba Jennifer McCoy, Francisco Díaz, por cierto, argentino, sí, no, y el presidente... Mediador, y el presidente Carter, el presidente Chávez, el rector de la Universidad Católica, mi venerado el padre Ugalde, y yo, y él prometió los 11 puntos que le presentó el presidente Carter. El presidente Chávez dijo, sí, los voy a cumplir. No cumplió ni medio, picado por la mitad. O sea, nosotros tenemos muchos años en donde hemos pasado por los benditos diálogos. No hay venezolano hoy día que crea en diálogo. Nosotros lo que necesitamos es sentarnos a negociar cuándo son las elecciones. Y que además no tenemos que sentarnos todos los venezolanos, eso tiene que ser una negociación como se hacen las negociaciones en todas las transiciones. Estudien la transición de Alfonsín aquí, estudien el papel de Suárez en España, en Chile, cómo fue la transición. Y creo que los venezolanos tenemos que pasarnos por la idea de que nosotros no vamos, o sea, la idea no es que el chavismo desaparezca para nada. Es que sea una fuerza política como es en todas partes el resto de las fuerzas políticas. Pinochet estuvo sentado 8 años como senador vitalicio, sin elecciones, allí, y el presidente del Senado había sido su gran enemigo, y todo el resto de los diputados y de senadores. Pero se tuvieron que calar a Pinochet 8 años. Sí, la FARC, entonces, pero esas cosas no se negociaron en televisión. Eso, porque aceptar que Pinochet se sentara, que tú me dejas, no me tocas, esas son cosas que se hacen a puerta cerrada. Tenemos que aceptar que eso tiene que ocurrir. Espero que eso ocurra. Que haga la justicia. Sí, entendí bien. Dijiste que se va a convocar al... Si me dejas, Santiago, una sola cosa. Eso está rodando desde el año pasado. El referéndum no es oficial, es un referéndum que está convocando... Es una consulta de los partidos de la oposición, en donde se había pedido desde hace tiempo que la consulta se haga en las iglesias. No sé qué es al final lo que salió, pero eso eran rumores. No, si era el referéndum revocatorio, desde ya comparto que plenamente que no importa quién esté en control del tribunal electoral, hay que ir a elecciones. La única salida válida son elecciones democráticas. Puede haber otras también democráticas, supongo, en base a la Constitución venezolana, pero la obvia y lo que pide la oposición son elecciones y tienen que hacer elecciones. Y hay muchas experiencias internacionales de elecciones y entre distintas cosas que he hecho en mi vida fue esa, tanto con el Centro Carter como otra organización en observación electoral y asesoramientos electorales y conteos rápidos, y hay muchos mecanismos para asegurarse que una elección, por más que esté controlada por el gobierno, frente a la comunidad internacional, gane la oposición en caso de que eso sea comprobado, y la experiencia chilena posiblemente es una más cercana, República Dominicana del 90, 94, en fin, hay muchos ejemplos en la región. Por lo tanto, la salida tiene que ser la electoral, y no importa la composición del tribunal, obviamente importa, pero hay que hacerla. Las alternativas no son muchas, y si hay algo que tenemos que rechazar es un golpe de Estado, con toda la fuerza posible, porque de ser un golpe de Estado, a pesar de que pueda haber muchos amigos míos que se enojen, voy a ser el primero en salir a denunciarlo, porque creo que es fundamental mantener eso en América Latina. No, claro, pero a ver, la única salida tiene que ser la democrática, tenemos que aprender a vivir de esa manera. Segundo, también con relación al diálogo, yo comparto también plenamente que el diálogo no ha funcionado. O sea, la primera alternativa que tenemos que tener, y la herramienta principal de toda diplomacia, es el diálogo.
está bien. Ahora, cuando el diálogo pasa a ser un mecanismo para dilatar otra decisión, no está bien. Y lo que se hizo, y lo que hizo UNASUR en un par de ocasiones, fue entrar en un diálogo sin tener objetivos concretos, que lo único que permitía era resolver la crisis del momento, momentánea, la manifestación de 3 de febrero, ganaban un par de meses y después la situación volvía a lo anterior. Y estamos otra vez en lo mismo. Y en el medio hubo, no sé si cientos de muertos entre los distintos diálogos, pero debe ser cercano a eso. El anterior, de hace un par de años, fueron unos 50, calculo, y ahora están por los 40. O sea, en el fondo, los diálogos lamentablemente llevan eso. Ahora, uno no puede estar en contra del diálogo, pero tiene que ser un diálogo conducente a objetivos específicos. Y que si no se cumplen, ahí tiene que actuar la comunidad internacional para responder. No, era eso. 2 avisos parroquiales. Uno, también, yo no lo dije porque, digamos, se ve caso por caso, pero lo que sí es importante es que Migración, lo digo porque vengo hablando mucho con ellos, por eso parece que estoy hablando por otra oficina, pero la información que tengo es de primera mano, entonces me parece que está bueno transmitirla. Se ve caso por caso. Estos casos que plantea Merchi sobre la documentación, se han contemplado, ha sucedido casos de aquí que obviamente no pueden regresar para poder hacer su documentación y la embajada no colabora. Entonces se inicia como un proceso, digamos, excepcional, con algún trámite precario, pero que le permite seguir trabajando o ir a la facultad o mantener, digamos, su estatus de residente en Argentina en función al tipo de residencia que le han otorgado, y eso se viene teniendo como muy en cuenta y se trabaja mucho, e incluso hay una organización de residentes venezolanos, hay un que se llama Giovanni, no me acuerdo el nombre, el apellido, ¿cómo? Ah, gracias. Perfecto. Ha venido mucho a mi oficina y él está en contacto directo con la Dirección de Migración, trabajando justamente estas irregularidades. Eso también porque me parece importante llevar tranquilidad sobre esta situación, principalmente porque es lo que es la operatividad de ese principio de que tenemos los brazos abiertos para todos los venezolanos. Y el segundo es que el día 31 se reúne la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, para tratar el tema de Venezuela. Y esto tiene que ver con que, yo no diría fracasó, pero no tenía ningún sentido lo que pidió Trump de ir al Consejo de Seguridad. Realmente fue, bueno, sabemos, ¿no? Ya creo que nos vamos acostumbrando al delirio mediático del presidente Trump, en donde te tira una, todos corren atrás. Lo que sucedió en la reunión la semana pasada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le dijeron, no, este tema nosotros no lo vamos a tratar, no es de nuestra competencia, la competencia está sobre la OEA, y entonces recogió el guante de Almagro y dijo, bueno, esto lo vamos a tratar el 31 de mayo. Me parece que también eso, más allá de, como que las cosas también se van conduciendo, porque no hay nada escrito cómo se sale del populismo a la institucionalidad. Es un caso inédito y creo que también eso hay que tener como mucho cuidado, porque no deja de ser una persona que llega al poder, y se los digo yo teniendo que discutir esto permanentemente con el Frente para la Victoria, ¿no? Y que te dicen, no, pero si llegó por el voto popular, entonces está bien, porque tiene la legitimación del pueblo. Y en realidad no hay canales institucionales, y es una situación inédita que, como decía Santiago, si esto se replica en toda América es absolutamente contraproducente, y por eso hay que atenderlo y hay que estar muy atentos de cómo podemos generar un desenlace, que me parece súper interesante la evolución que plantea Mercedes, ¿no? O sea, cómo vamos evolucionando todos acompañando un desenlace pacífico, que es lo que creo que tenemos que pedir y tenemos que pregonar todos, con los instrumentos que hay, de la manera que hay, y quizás aprendiendo de otras épocas tristes que tuvo América. Eso. Tomamos 2 preguntas más, Norma y acá.
La presento, la ex senadora y muchas otras cosas más. Norma, mandato cumplido para nosotros, senadora siempre, Norma Morandini, que es una experta en derechos humanos y lo sufrió en carne propia, así que bueno, la palabra y después ahí. No anda el micrófono, La primera vez que vi la lista de los desaparecidos argentinos, entre ellos mis 2 hermanos, era una pared grande como esta donde estaban escritos todos los nombres. De modo que yo pertenezco a la generación que tiene que agradecer la solidaridad que nos han dado los países que tenían libertad. Tuvimos la suerte que España estrenaba su libertad denunciando las violaciones ajenas, pero siempre denunciar ayuda, siempre ser solidario ayuda. Es decir, a veces parece que es insignificante y siempre hay que ser solidario. Por eso yo me sumo a lo que decía Karina, que también, es decir, en el tiempo que yo fui senadora, fuimos nada más que 3 senadoras que permanentemente estábamos poniendo el tema de Venezuela y nadie nos escuchaba. Pero no es que no nos escucharan a nosotros. Yo creo que la reflexión es, tal vez hemos quedado entrampados de creer que con no tener generales en la presidencia uniformados alcanzaba con ser democráticos. Nos cuesta decir dictadura, bueno, no usemos la palabra dictadura, pero ¿qué es un régimen antidemocrático? Lo es. Yo termino de ver ahora un trabajo hecho en el CONICET, diciendo que censura, si hay democracia no es censura, no, censura es violación de los derechos humanos, porque el derecho humano fundamental es la libertad de decir, que no hay presos políticos en una democracia, de modo que me parece que hoy hay otro clima en Argentina. Hoy en los medios, o por lo menos en los medios que tienen más audiencia, el tema de Venezuela está, siempre hay conexión con alguien que habla desde Venezuela, recibimos todas, no voy a decir todas las semanas, pero está viniendo, es decir, me parece que es un tiempo diferente, pero insistir con esto, está lo urgente, hay una solidaridad humanitaria, y la otra, como reflexión, decir muchas veces a mí me duele por haber sido perseguida por de izquierda y ver mis ex compañeros de la izquierda decir no denuncio porque le hago el juego a la democracia, a la derecha. Entonces yo convoco a que le hagamos el juego a la democracia. Es decir, la democracia son las elecciones que legitiman a los gobiernos, pero son los derechos humanos, y los derechos humanos el que los viola es el Estado. Esto es algo que hay que insistir para que se entienda que el único que viola derechos humanos es el que tiene que garantizarlos. De modo que, bueno, eso, reiterar solidaridad y esperanza, es decir, tal vez la mayor muestra que tenemos los argentinos para dar, y de ahí viene nuestra autoridad, eran esas mujeres que solitas, cuando nadie las escuchaba, increparon al poder, preguntaron por sus hijos y construyeron una cultura de verdad y justicia que es la autoridad que tiene hoy Argentina, independientemente de los gobiernos, y que tiene que tener el Estado argentino, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas, mi nombre es Gabriel Betancourt, soy venezolano. En este momento quiero hablar, no me gusta mucho hablar o interrumpir las conferencias, pero yo en el 2016 fui detenido por el gobierno venezolano, me secuestraron el ejército, me entregó a los colectivos, me torturaron, me persiguieron, me intentaron matar a mi familia y tuve que salir de Venezuela. El único país en el que pude llegar fue Argentina. Desde ese momento, durante mi tiempo dirigiendo el movimiento estudiantil en mi universidad, siempre salieron muchas interrogantes, pero las que más nos pesaba, y la comento hoy como abogado, me llama la atención que la señora, disculpe el nombre que se me olvidó, de Amnistía Internacional, comenta que hace un año fue agregado Venezuela a la lista de países que son riesgosos para la violación de derechos humanos.
Y esto me sorprende mucho porque Venezuela, desde el 2002, está comprando armamentos para entregar a civiles sin ningún tipo de entrenamiento militar desde el 2002 y de hecho, desde mucho antes de llegar al gobierno del presidente Chávez a la presidencia, hablaba con un mensaje bélico. Constantemente se violaron derechos humanos en menor grado, pero se violaban derechos humanos. Se cerraron canales de televisión, se han cerrado medios, se han agredido a periodistas, se ha agredido a miembros del escenario político en Venezuela, y hoy en día estamos todos sentados en distintos países, sentados en distintos espacios, OEA, ONU, una pequeña reunión en el Senado hoy, debatiendo qué podemos hacer. Mi pregunta precisa es, ¿vamos a seguir esperando que en Latinoamérica, que en el mundo, las dictaduras se apoderen de los estados, o vamos a comenzar a crear medidas preventivas en materia de derechos humanos, en materia de política internacional, para que esto no vuelva a ocurrir? Una de las cosas que más me encantó fue el comentario que usted hacía de que la Carta Democrática se creó con ese fin, pero vimos que no funcionó. No hablemos ahora de que, bueno, no funcionó, hay que darnos golpes de pecho. No, utilicémoslo como prueba. Bueno, aquí qué falló y qué debemos hacer ahora para que no vuelva a suceder. No podemos olvidar que Latinoamérica está en un estado crítico porque Venezuela hizo mucho daño a manos del gobierno del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. La cantidad de dinero que se destinó a los otros países para dañar lo que era la pureza de esas estructuras de Estado es grave. Aquí en Argentina se manejó mucho tema nuclear, se manejaron muchos temas delicados por plata venezolana. Se pagaron muchas cosas que no se debieron haber pagado, y la verdad creo que el movimiento debe ser en dos direcciones: atacar la problemática de la violación de derechos humanos y buscar la manera de prevenir que esto vuelva a suceder en otro país americano y en otro país del mundo. ¿Se está pensando en esto? Es la pregunta en concreto. A ver, hay mecanismos de prevención. Estoy completamente de acuerdo que lo más importante de la prevención, en particular en derechos humanos, es fundamental. Y existen mecanismos de prevención. Ahora, si un país quiere transformarse en un paria de todas las naciones, no hay forma de evitarlo. Eso es una realidad. Y la alternativa, que es la intervención, no la quiero. A ver, alguno la quiera en la sala, pues por lo menos yo no la quiero. Y si un país quiere transformarse en Corea del Norte, puede hacerlo. O sea, esa es la realidad. Y Venezuela, lentamente, a lo largo de década y media, ha optado cada vez más hacia ese camino de aislamiento. La oposición pide democracia y la respuesta del presidente de Venezuela es salir del club de las democracias de América Latina. O sea, más evidente imposible. Por lo tanto, el camino que optó Venezuela, que está optando Venezuela, es ese, es el de alejarse y de mantenerse en el poder. Las oportunidades que había para evitar esto sucedieron a lo largo de una década y media y no se usaron. Eso es otro problema, digamos, pero es una realidad. El mecanismo de prevención, estos datos históricos, ¿no?, para darse una idea un poco de las complejidades que hay. La Carta Democrática tuvo, no me acuerdo si 20 borradores o 3 o 4, no me acuerdo, pero varios borradores de Carta Democrática hasta que se aprobó la final en Lima, Perú. El primer borrador, el que presenta Javier Pérez de Cuéllar de Perú, tenía como una de las partes, incluía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía que hacer un informe sobre la situación de la democracia en un país. Y Pérez de Cuéllar pone la democracia, ¿por qué? La Comisión Interamericana, ¿por qué? Porque sabía que es la única institución del sistema interamericano que tiene la independencia y los dientes para decir las cosas como son. Lamentablemente el segundo borrador de la Carta Democrática ya no estaba más la Comisión Interamericana, o sea, los estados la habían sacado automáticamente porque querían tener un control sobre eso y no querían que el control se lo saque la Comisión Interamericana. Sin perjuicio de eso, a lo largo de los años, la Comisión Interamericana ha estado
creando esas alertas tempranas para prevenir violaciones a los derechos humanos. El segundo informe que me toca a mí hacer como relator de libertad de expresión, creo que fue en el año 2000, y ahí claramente se menciona la situación de libertad de expresión en Venezuela. Estamos hablando del año 2000. Y luego la comisión hizo un informe, una visita a Venezuela, donde nos reunimos con el presidente Chávez el año, creo que fue el 2002, y en el 2003 hicimos un informe sobre la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Como a partir de ese informe Chávez se negó a volver a invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo otro informe en el año 2009, donde es el informe más grande que ha hecho la Comisión Interamericana, donde se analizan todas las graves violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela. Y ese informe se presentó a la Asamblea General de la OEA, y realmente tuvo un impacto importante en la sociedad civil, pero los estados lo ignoraron. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y hoy en día existe una realidad regional distinta. Creo que el error fue, y lo mencionaba Norma recién, es hacer prevalecer las ideologías sobre los derechos humanos. Y creo que es fundamental que entendamos que los derechos humanos no tienen ideología. Y todos los estados tienen que defender los derechos humanos, y la democracia son los derechos humanos, no puedes tener una democracia sin derechos humanos. Entonces el principal mecanismo que tenemos hoy en día en la región es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a lo largo, y ahora volviendo, porque aquí me toca una reunión con la Comisión Interamericana justamente, que tuvo un impacto enorme en Argentina, enorme, y fue el principio del fin de la dictadura, y luego impulsó todo lo que se ha hecho con impunidad en América Latina y en Argentina en particular. Yo creo que el problema ha sido una realidad política de la región esta última década y media, que realmente espero que haga despertar a todos aquellos que apoyaron lo que hoy está pasando en Venezuela. O sea, los muertos de los últimos 6 meses de Venezuela o años de Venezuela es responsabilidad de la comunidad internacional y de un sector específico de la comunidad internacional. Yo, para antes de terminar, te quería contestar algo. ¿Ah? Cerrás vos con esta. ¿Será yo? Ah. Esa desesperación la sentimos todos los que estamos en esta mesa, te lo puedo garantizar. Pero hay una realidad aplastante. O sea, la realidad es la realidad. Uno no puede negar la realidad ni pensar en soluciones mágicas. Hay espacios en donde uno puede dar la pelea con algún éxito, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si llegamos a la Corte mejor, y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, allí votan los países, votan los gobiernos. Entonces hay, por mucho, ya no hablemos de Naciones Unidas solamente, hablemos del sistema de derechos humanos, votan los gobiernos. Con lo cual, la única garantía de que de allí salgan soluciones para construir democracias es que los países que votan tengan democracias. Con esto te quiero decir que hay una tarea urgente de nosotros los ciudadanos de votar bien. Empezar por asumir la ciudadanía y reclamar a todos los gobiernos. Todos los gobiernos, uno tiene que reclamarle a todos, porque ninguno es perfecto. Ni el de Suecia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, que uno envidia todos los días, pero de todas maneras esos también hay que reclamarle. Entonces el papel mínimo que nosotros tenemos es asumir nuestra ciudadanía y exigir mejores gobiernos a donde vayamos, y exigir transparencia, y exigir mejor gobierno, y exigir calidad de la gestión, y no conformarnos con que otro lo hará, o que hoy estoy cansado. No, eso es un trabajo diario. En los espacios de influencia que uno tenga, ¿no? En esos espacios de influencia que cada uno de ustedes tiene, yo les pido que incluyan el tema de Venezuela, y que no se dejen llevar por la primera información que reciban, busquen, confirmen la información. No es fácil conseguir información real y verídica. Que exijan siempre separación de poderes, no es menor, es lo más importante. Que haya contrapesos, que haya pesos y contrapesos. No confíen en nadie que quiera el poder para siempre, que quiera reelección indefinida, que quiera control de los recursos públicos, que no quiera rendición de cuentas, que no quiera dar información. No confíen. Bueno, pues no confíen. Duden de todo lo que les presenten y exijan, y conviértanse en esos ciudadanos que empiezan exigiéndose
a ellos mismos para poder exigir el mejor gobierno. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, colegas y amigos. Damos por terminado este panel hoy. Gracias.